El aguinaldo. Esto eran unos niños muy pobres que en la víspera del Día de Reyes iban caminando por un monte y, como era invierno, enseguida se hizo de noche, pero los pobrecitos seguían andando. Entonces se encontraron con una señora que les dijo: ¿A dónde vais tan de noche que está helando? ¿No os dais cuenta de que os vais a morir de frío? Y los niños le contestaron: Vamos a esperar a los reyes, a ver si nos dan aguinaldo. Y la señora del bosque, que era muy hermosa, les dijo: ¿Y qué necesidad tenéis de alejaros tanto de vuestra casa? Para esperar a los reyes, solo habéis de poner vuestros zapatitos en el balcón, pues acostaros tranquilamente en vuestras camitas. A lo que los niños contestaron: Es que nosotros no tenemos zapatos, y en nuestra casa no hay balcón y no tenemos camita, sino un montón de paja. Además, el año pasado pusimos nuestras alpargatas en la ventana, pero se ve que los reyes no las vieron, porque no nos dejaron nada. Así que la señora del bosque se sentó en un tronco que había en el suelo y miró a los pequeños, que la contemplaban ateridos sin saber qué hacer. Y ella les preguntó que si querían llevar una carta a un palacio, y los niños le dijeron que sí, que la llevarían. Entonces ella buscó en una bolsa que llevaba colgada de la cintura y sacó un gran sobre sellado que contenía la carta. Pues esta es la carta, dijo, y se la dio. Luego les explicó cómo tenían que hacer para encontrar el palacio y que el camino era peligroso, porque tendrían que pasar ríos que estaban encantados y atravesar bosques que estaban llenos de fieras. Los ríos los pasaréis poniéndoos de pie en la carta y la misma carta os llevará a la otra orilla. Y para atravesar los bosques, tomad todos estos pedazos de carne que os doy, y cuando os encontréis con alguna fiera, echadle un pedazo, que os dejará pasar. Y en la puerta del palacio encontraréis una culebra, pero no tengáis miedo. Echadle este panecillo que os doy y no os hará nada. Y los pobrecitos cogieron la carta, la carne y el pan y se despidieron de la señora del bosque. Con que siguieron su camino y, al poco rato, llegaron a un río de leche, después a un río de miel, después a un río de vino, después a un río de aceite y después a un río de vinagre. Todos los ríos eran muy anchos y ellos eran tan pequeños que les dio miedo no poder cruzarlos, pero hicieron como ella les dijo. Echaron la carta al río, se subieron encima de ella y la carta les condujo siempre a la otra orilla. Cuando terminaron de cruzar los ríos, empezaron a encontrar bosques y bosques, a cual más frondoso y oscuro, donde les salían fieras que parecían que los iban a devorar. Unas veces eran lobos, otros tigres, otras leones, todos prestos a devorarlos. Pero en cuanto les echaban uno de los pedazos de carne que la señora del bosque les había dado, las fieras los cogían con sus bocas y desaparecían en lo hondo del bosque, dejándolos continuar su camino. Hasta que por fin, cuando ya había caído la noche, vieron a lo lejos el palacio y corrieron hacia él. Pero delante del palacio había una enorme culebra negra que, apenas los vio, se levantó sobre su cola amenazando con comérselos vivos con su inmensa boca. Pero los niños le echaron el panecillo y la culebra no les hizo nada y los dejó pasar. Entraron los niños en el palacio
y enseguida salió a recibirlos un criado negro, vestido de colorado y de verde, con muchos cascabeles que sonaban al andar. Entonces los niños le entregaron la carta, y el criado negro, al verla, empezó a dar saltos de alegría y fue a llevársela en una bandeja de plata a su señor. El señor era un príncipe que estaba encantado en aquel palacio, y en cuanto cogió la carta se desencantó. Así es que ordenó a su criado que le trajera inmediatamente a los niños y les dijo: «Yo soy un príncipe que estaba encantado, y vuestra carta me ha librado del encantamiento. Así que venid conmigo». Y los llevó a una gran sala donde había quesos de todas clases, y requesón, y jamón en dulce, y miles de golosinas más, para que comieran todo lo que quisieran. Después los llevó a otra sala. En esta había huevo hilado, yemas de coco, peladillas, pasteles de muchas clases y miles de confituras más, para que comieran lo que quisieran. Después los llevó a otra sala, donde había caballos de cartón, escopetas, sables, aros, muñecas, tambores y miles de juguetes más, para que cogieran los que quisieran. Y después de todo esto, y de besarlos y abrazarlos, les dijo: «¿Veis este palacio y estos jardines y estos coches con sus caballos? Pues todo es para vosotros, porque este es vuestro aguinaldo de reyes. Y ahora vamos en uno de estos coches a buscar a vuestros padres, para que se vengan a vivir con nosotros». Los criados engancharon un lujoso coche, y se fue el príncipe con los niños a buscar a sus padres. Y ya todo el camino era una carretera muy ancha y muy bien cuidada. Los ríos y los bosques y las fieras habían desaparecido. Y luego volvieron todos muy contentos al palacio y vivieron muy felices. Los 7 conejos blancos. Un rey tenía una hija muy hermosa, a la que amaba con todo su corazón. Su esposa, la reina, había educado con mucho cariño y atención a la princesa, y le había enseñado a coser y bordar de manera primorosa, por lo que la princesa disfrutaba muchísimo haciendo toda clase de labores. La habitación de la princesa tenía un balcón que daba al campo. Un día se sentó a coser en el balcón, como solía hacer a menudo. Entre puntada y puntada, contemplaba los magníficos campos que se extendían ante el castillo, los bosques y las colinas, cuando, de pronto, vio venir a 7 conejos blancos que hicieron una rueda bajo su balcón. Estaba tan entretenida y admirada observando a los conejos que, en un descuido, se le cayó el dedal. Uno de los conejos lo cogió con la boca y todos deshicieron la rueda y echaron a correr hasta que los perdió de vista. Al día siguiente, volvió a ponerse a coser en el balcón y, al cabo de un rato, vio que llegaban los 7 conejos blancos y que formaban una rueda bajo ella. Y al inclinarse para verlos mejor, a la princesa se le cayó una cinta. La cogió uno de los conejos con la boca y todos echaron a correr otra vez hasta que se perdieron de vista. Al día siguiente, volvió a ocurrirle lo mismo, pero esta vez lo que perdió fueron las tijeras de costura. Y después de las tijeras, fueron un carrete de hilo, un cordón de seda, un alfiletero, una peineta. Y a partir de entonces los conejos ya no volvieron a aparecer más. Como los conejos ya no volvían, por más que ella saliera todos los días al balcón, la princesa acabó enfermando de tristeza y la metieron en cama
y sus padres creyeron que se moría. Pero el rey la quería tanto que mandó llamar a los médicos más famosos, y cuando estos confesaron que no sabían qué clase de enfermedad tenía la princesa, mandó echar un pregón anunciando que la princesa estaba enferma de una enfermedad desconocida y que cualquier persona que tuviera confianza en poder curarla acudiera de inmediato a palacio, y a quien la curase le ofrecía, si era mujer, una gran cantidad de dinero, y si era hombre, sin impedimento para casarse, la mano de su hija. Mucha gente acudió al pregón del rey, pero nadie supo curar a la princesa, que languidecía sin remedio. Tía, una madre y una hija que vivían en un pueblo cercano, determinaron acercarse a palacio para ver si lograban curar a la princesa, pues ambas se dedicaban a la herboristería y confiaban en que, con su conocimiento de todas las plantas del reino, alguna fórmula encontrarían para poderla sanar, con que se pusieron en camino. E iban de camino cuando decidieron ganar tiempo tomando un atajo, y cuando iban por el atajo, decidieron hacer un alto para comer y descansar un poco. Pero quiso la suerte que, al sacar el pan, se les cayera rodando por la loma en cuyo alto habían tomado asiento. Las dos, sin dudarlo, corrieron tras él hasta que lo vieron caer dentro de un agujero que había al pie de la loma, con que llegaron hasta él y, al agacharse para recuperarlo, vieron que el agujero comunicaba con una gran cueva que estaba iluminada por dentro. Mirando por el agujero, vieron una mesa puesta con 7 sillas y, a poco, vieron a 7 conejos blancos que entraron en la cueva y, quitándose el pellejo, se convirtieron en 7 príncipes y los 7 se sentaron alrededor de la mesa. Entonces oyeron a uno de ellos decir, mientras cogía un dedal de la mesa: «Este dedal es de la princesa. ¿Quién la tuviera aquí?» Y a otro: «Esta es la cinta de la princesa. ¿Quién la tuviera aquí?» Y a otro: «Estas son las tijeras de la princesa. ¿Quién la tuviera aquí?» Y así, sucesivamente, uno tras otro, hasta hablar los 7. Las 2 mujeres se retiraron prudentemente y sin hacer ruido, pero antes de alejarse, se fijaron en que no lejos del agujero había una puerta muy disimulada entre la maleza. Entonces se apresuraron a llegar a palacio, y una vez allí, pidieron ver a la princesa. La princesa estaba acostada y ya no deseaba ver a nadie más, pero las 2 mujeres empezaron a hablar con ella y le contaron quiénes eran y a qué se dedicaban, y, por fin, le contaron el viaje que habían hecho, y contándole el viaje, le relataron la misteriosa escena de la cueva y los 7 conejos blancos. En este punto, la princesa se enderezó en su cama y pidió que le trajeran algo de comer, y el rey, al enterarse, fue inmediatamente a su habitación lleno de contento, pues era la primera vez que la princesa quería comer desde que cayera enferma. «Padre», le dijo la princesa, «ya me voy a curar, pero tengo que ir con estas señoras». «Eso no puede ser», protestó el rey. «Aún estás demasiado débil». «Pues así ha de ser», dijo la princesa empeñada, y el rey comprendió que no tenía más remedio que ceder y ordenó que preparasen su coche. Partieron enseguida las 3 y, a la mitad del camino, allí donde las mujeres le dijeran, la princesa ordenó detener el coche, y las 3 se apearon para buscar la cueva, que se hallaba bastante apartada del camino. Por fin llegaron al agujero y a la puerta disimulada, y miraron por uno y otra, pero no veían nada,
y la noche comenzaba a echárseles encima en aquel paraje. Tanto oscureció que las tres acordaron volver al día siguiente a la misma hora con la esperanza de tener mejor fortuna, cuando, de pronto, vieron que se iluminaba el interior de la cueva y vieron también a los 7 conejos blancos que se despojaban de sus pellejos y se convertían en príncipes. Los 7 se sentaron a la mesa y volvieron a repetir lo que las 2 mujeres ya habían oído. Este es el dedal de la princesa. ¿Quién la tuviera aquí? Y el siguiente. Esta es la cinta de la princesa. ¿Quién la tuviera aquí? Hasta el último. Esta es la peineta de la princesa. ¿Quién la tuviera aquí? Entonces la princesa dio un empujón a la puerta, entró y dijo: «Pues aquí me tenéis». Y escogió al que más le gustaba de todos, y a las 2 mujeres que tanto la habían ayudado y a los otros 6 príncipes les pidió que la acompañaran al palacio, porque todos quedaban convidados a la boda. El enano y el pastor. Un pastor iba en busca de su ganado por la ladera de un monte cuando, en mitad del sendero, se encontró con un zurrón desgastado y medio roto ya. Lo vio y dudó en cogerlo, de lo viejo que estaba, pero al final pensó que al menos le valdría para remendar otro. Y cuando se lo colgó al hombro, escuchó estas palabras que salían del zurrón: «Conmigo cargaste, y la suerte voy a darte». El pastor se quedó boquiabierto al oírlo y, como aquellas palabras no podían venir más que del zurrón, lo abrió con tiento y con miedo, a ver qué había. Y lo que encontró fue a un enano tan pequeño como una panocha de maíz, vestido con una capa roja y un sombrerete verde. El enano y el pastor se hicieron amigos enseguida y el enano, que estaba muy agradecido al pastor, le hacía muchos favores e iban a todas partes juntos. Así, cuando el pastor tenía sed, el enano se bajaba del bolsillo del chaleco, que era donde prefería que el pastor lo llevara, arañaba una roca y en un momento salía un agua clara y fresca que daba gusto beberla. Y cuando el pastor estaba triste, sacaba una flautita de debajo de la capa y le tocaba bonitas canciones. Y si un día el pastor le venía en gana pasarse el día durmiendo, el enano le cuidaba el ganado. Y además, avisaba al pastor cuando se avecinaba una tormenta o cuando iba a hacer buen tiempo y le decía dónde estaban los mejores pastos para el rebaño. Y tenía una piedra negra que era infalible. Cada vez que la lanzaba contra cuervos, zorros, raposas, todos caían fulminados. Así estuvieron juntos mucho tiempo, hasta que un día el enano le dijo al pastor que había perdido sus poderes mágicos, que ya no podía sacar agua de una peña, ni avisar de las tormentas, ni advertir del buen tiempo. El pastor le dijo que no se preocupase, que seguían tan amigos. Y fue el pastor el que se ocupó desde entonces de cantar canciones al enano, de buscarle abrigo del frío y aliviarle del calor. También le buscaba sus setas preferidas. En fin, que se ocupó de él lo mismo con poderes que sin poderes, porque el pastor era muy buena persona. Un día, en que venía de vuelta con el ganado, echó a faltar 2 ovejas y no las veía por ninguna parte. Con este pesar, se fue para el pueblo y cuando estaba por llegar, echó en falta también al enano. Volvió entonces a rehacer el camino, por ver dónde se le pudo haber caído del bolsillo y, en esto, vio venir, a lo lejos, a las 2 ovejas y al enano delante tocando la flauta y bien contento. Al llegar junto a él, el enano le dijo al pastor
que no había perdido ninguno de sus poderes, que solo se lo había dicho para probar su agradecimiento. El pastor se puso también muy contento, y así continuó su vida como hasta entonces, hasta que una tarde, cuando seguían al rebaño, el enano le dijo al pastor que lo subiera a su hombro. El enano se agarró a la oreja para ir bien seguro y, enseguida, empezó a decirle: «Como eres un buen hombre, voy a contarte una cosa. Allá, al otro lado de esta colina, hay un bosque frondoso que, si se interna uno en él por unas peñas que hay, encuentra la cueva de un ojáncano. En esa cueva tiene el ojáncano prisionera a una princesa de la que estaba tan enamorado que la raptó un día cuando la princesa iba de caza. Así que la tiene bien escondida en el fondo de la cueva. Pero yo sé que quien la libere conseguirá muchas riquezas». «Pero», dijo el pastor, «eso es imposible porque un hombre no puede matar a un ojáncano». «Eso es verdad», dijo el enano, «pero yo te ayudaré con mi piedra negra, que es infalible». Nada más decir esto, vino un cuervo, cogió la piedra negra que el enano tenía en su mano y echó a volar a toda prisa. El enano se desgañitó y se desesperó, porque solo tenía aquella piedra y ya no podía matar al ojáncano y ayudar a su amigo a conseguir las riquezas. Y dijo el pastor: «No se preocupe usted, que a mí lo mismo me da ser rico que pobre. Lo siento por la pobre princesa, que no puede salir de la cueva, así que, a pesar de todo, yo voy a ver si me las ingenio para librarla del ojáncano». Así pues, al día siguiente, se fueron los dos hasta la cueva del ojáncano. Se apostaron cerca de ella, en unos matorrales, y el pastor comenzó a imitar el graznido de los cuervos. Al poco salió el ojáncano a ver qué noticias le traía aquel cuervo que graznaba, pues los cuervos eran los que le contaban todo lo que sucedía por ahí. Como no vio al cuervo, empezó a mirar alrededor y a alejarse un poco de la cueva. Entonces el pastor le dijo al enano que siguiera dando graznidos escondido por ahí, para atraer al ojáncano y que, mientras, él entraría en la cueva a rescatar a la princesa. Y cuando lo hubiera sacado de allí, él daría un silbido fuerte para advertirle que ya estaba. Así lo hicieron, y mientras el pastor se arrastraba hasta la cueva, el enano iba de un matorral a otro imitando el graznido de los cuervos, y el ojáncano estaba furioso porque no encontraba al cuervo. Entonces el pastor llegó hasta el fondo de la cueva y rescató a la princesa. Cuando salía de la cueva, vio que había una gran piedra que debía servirle de mesa al ojáncano, y encima de ella estaba la piedrecilla negra del enano, con que la cogió y se la metió en el bolsillo. Luego salieron afuera y se escondieron, y el pastor lanzó un silbido fuerte, como había dicho, para avisar que ya tenía a la princesa y podían escapar. Pero, nada más dar el silbido, el pastor escuchó unos gritos desgarradores que venían de los matorrales donde había estado escondido el enano, y era que el ojáncano había dado con el lugar donde graznaba el enano y lo había cogido. El pastor echó a correr como una liebre hacia el sitio donde estaba su amigo, y al llegar vio que el ojáncano lo tenía en una mano para estrellarlo contra una peña. Entonces el pastor le tiró la piedrecilla negra y, como la piedra era infalible, le dio al ojáncano en la cabeza, y allí mismo cayó muerto. Entonces el pastor llevó a la princesa a su palacio, y la princesa, agradecida, se casó con él. Y el enano, aunque a veces se quedaba en el bosque, otras veces iba a pasar una temporada con ellos, y les seguía otorgando los mismos favores que siempre diera al pastor.